Hola, mi nombre es Felipe García y este video surge de una inquietud en la cual empecé a preguntarme por qué razón yo vivo en referencia externa. ¿Qué quiere decir referencia externa? La referencia externa, como yo la comprendo, es buscar siempre todas las respuestas fuera de mí. ¿Por qué fuera de mí? Porque es lo que yo conozco, es toda una información de un pasado que está almacenada en mi memoria, y por lo tanto siempre que yo busco una respuesta voy a buscar en referencia a esa memoria que está ahí, que pertenece a mi pasado, para encontrar una solución a una pregunta que en un determinado instante surge. Y eso es lo que yo digo que es vivir en referencia externa. Pero vivir en referencia externa quiere decir que es equivocado, o quiere decir que es correcto. No es ni equivocado ni correcto, es natural, porque la humanidad, los seres humanos, el reino animal, tiene un cerebro que está diseñado, por así decirlo, con tres tipos de cerebros. Es un cerebro que tiene en sus etapas embrionarias tres etapas, que una corresponde a la etapa más antigua, que sería el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Estas tres etapas configuran de tal manera nuestro cerebro, y podemos decir que se puede dividir en tres cerebros, que sería el tronco cerebral, el cerebelo, la médula cerebral y la corteza cerebral. Este modo de ver al cerebro fue un descubrimiento del doctor Hammer. Para quien conocen a Hammer saben de lo que estoy hablando, y para las personas que no saben o no conocen, pueden buscar en internet la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, y ahí enterarse de ese descubrimiento de este famoso doctor, que él describe que en cada una de estas etapas embrionarias se vive un conflicto biológico, y que los conflictos que uno vive externamente se van a traducir a través de estas partes del cerebro en conflictos biológicos. De esa manera es como la humanidad vive la referencia externa. Ve una situación externa al individuo, esa situación entra a través de los sentidos, causándole un determinado conflicto, que a la vez se va a traducir en un conflicto biológico que se va a ver a través de mi biología como lo que llamamos enfermedad. Esto lo conocemos bien todos, pero no desde este punto de vista. Sabemos que nos enfermamos, sabemos que estamos
tenemos determinados síntomas, pero no sabemos de por qué razón o la causa de esas enfermedades o esos síntomas. Lo único que sabemos es cuando nos damos cuenta que mi biología está afectada por algo. Pero esa referencia externa, ¿a qué se refiere cuando yo digo vivo en referencia externa? Se refiere a que esa referencia externa me da la posibilidad de empezar a conocerme y darme una oportunidad en un momento de mi vida. ¿Por qué razón se abre un programa biológico que es lo que yo llamo enfermedad? Si logro darme cuenta de que este conflicto es un programa biológico que se va a abrir cada vez que yo vivo determinados conflictos externamente, entonces tengo la oportunidad de poder empezar a darme cuenta de que lo que yo vivo como enfermedad no es una enfermedad, es un conflicto biológico que puedo empezar a vivir desde otro punto de vista, que me permite darme cuenta que no estoy enfermo, que solamente es un programa biológico que se abre y puedo empezar a transitar todos esos conflictos dentro de mí y ver que en realidad, así como se abrió, ese conflicto se va a cerrar. El simple hecho de darme cuenta que no es una enfermedad y que es un programa biológico me da la oportunidad de que mi cerebro viva diferente esa realidad. Ahora, ¿cómo puedo cambiar esa forma de ver la enfermedad? Porque lo que uno explica en poco tiempo da la impresión de que es algo que es imposible empezar a vivir biológicamente. ¿Cómo puedo lograr empezar a tener una visión diferente de lo que yo llamo enfermedad a vivirlo como un programa biológico? Bueno, hay un proceso en el cual como ser humano empiezo a darme cuenta que vivir en referencia externa me da la posibilidad de vivir hasta como lo he hecho hoy en mi vida, porque todo ese conocimiento, toda esa memoria que tengo dentro de mí es precisamente memoria del pasado que me da la oportunidad de siempre que yo veo un conflicto, busque en esa memoria que pertenece al pasado y mis respuestas van a estar siempre de acuerdo a esa memoria de pasado. Por lo tanto, si dejo de tener esa percepción de que el pasado tiene la respuesta y empiezo a buscar mis respuestas en otro lugar que no sea el pasado, tener una referencia diferente que me dé la oportunidad de encontrar respuestas brillantes que no sean igual a mi pasado, tendré la posibilidad de encontrar una referencia que no sea externa y poder empezar a vivir en referencia interna. Espero que este video pueda aclarar algunas cosas que las personas como yo se empezaron a preguntar, y las preguntas cuando empiezan en referencia interna
las respuestas llegan automáticamente en esa misma referencia. Muchas gracias y hasta luego.